amigos de Revista Actualidad Jurídica. En el día de hoy le tenemos una entrevista, la cual nos honramos de tratar un tema de sumo interés para todos los dominicanos. Nada más y nada menos que estamos hablando de la propiedad intelectual. Eso es un tema súper interesante y tenemos más que nada a la experta en la materia, Laura Castellano, bienvenida. Gracias, Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y más que todo muy feliz de poder presentarle a todos los televidentes una persona con tanta experiencia en la materia que nos pueda hablar sobre el tema de manera fluida, la cual todos podamos enriquecer nuestros conocimientos. Háblanos un poco sobre lo que es el concepto, en qué consiste la propiedad intelectual y sus vertientes. Es interesante porque desde el punto de vista jurídico estamos más acostumbrados a asignar derechos a las cosas materiales y los derechos reales y muchos otros derechos, particularmente los derechos personales, vienen muy asociados a la idea o de las cosas o de las relaciones y el surgimiento de obligaciones entre las partes. En el caso de la propiedad intelectual protege algo totalmente distinto, protege las creaciones del intelecto y es un área que, aunque es muy vieja, estamos hablando de que ya a finales de 1800 habían tratados internacionales en la materia, es un área que va tomando cada vez más vigencia porque cada vez más son elementos inmateriales los que tienen un mayor valor agregado para las empresas y para las personas, parte de la misma sociedad de la información. Entonces, ya una mesa, un inmueble, un edificio tiene muchísimo menos valor que el que puede tener una marca o un diseño o un software o una patente, y eso va trasladando mucho las discusiones en torno a qué tipo de bienes tienen un mayor valor y sobre todo cómo proteger esos bienes, porque mientras van tomando mayor valor, sin embargo se da siempre el tema de que mientras las cosas físicas tú las puedes tener a tu alcance y es más fácil protegerlas, las creaciones intelectuales no se retienen físicamente de esa forma, entonces su protección resulta mucho más compleja y el régimen resulta entonces mucho más difícil de implementar en la práctica que lo que resulta, por ejemplo, un derecho real, donde tú la posesión te garantiza el usufructo del bien, y eso no necesariamente pasa en materia de propiedad intelectual. Okay. Y un tema y un detalle de los pilares importantes dentro de la propiedad intelectual es que se divide en tanto en las patentes, en qué consiste la patente, la propiedad industrial, cuáles son sus diferencias. Hay dos áreas fundamentales. Está la parte del derecho de autor, que son básicamente las creaciones artísticas, literarias y científicas, y está la propiedad industrial, que tiene dos componentes esenciales: el derecho de las invenciones, que incluye no solamente las invenciones protegidas por patentes, sino que incluye otros mecanismos de protección, y por el otro lado está una especie de propiedad comercial, que son básicamente los signos distintivos, marcas, nombres, los logos, los eslogans, que son una materia importantísima, sobre todo a nivel de las empresas, porque son los mecanismos que las empresas usan para identificar sus productos y para identificar sus establecimientos. Entonces, esas son las dos grandes áreas. Cada una funciona con principios distintos, a pesar de que se trata en ambos de propiedad intelectual. El derecho de autor es un derecho más personal, más vinculado a la creación directa del autor, con una serie de derechos morales que, por ejemplo, no tienen la misma relevancia a nivel del derecho de la propiedad industrial, mientras que, por contrapartida, el derecho de la propiedad industrial viene mucho más asociado, más que al inventor o que al creador, a la creación en sí misma. Son derechos mucho más accesibles, donde no está ese componente moral tan afianzado, pero donde existe también un sistema registral distinto. Mientras el derecho de autor surge con la creación de la misma obra, el derecho de la propiedad industrial se otorga, se solicita, en algunos casos por simple registro, en algunos casos, como el caso de las patentes, por otorgamiento si se llenan ciertas condiciones. Y eso hace que el ejercicio también práctico en ambas áreas sea fundamentalmente distinto. Sí, y una manera en la República Dominicana enfocada, contamos con la ley vigente que es la 2000. Sí, en propiedad industrial y la 6500 en materia de derechos de autor. Ok, entonces estas leyes me avalan en un caso de que yo venga con una invención o una idea en una empresa, yo como una empresaria. Vengo con mi proyecto
como mi propiedad intelectual se diría, o se diría patente en este caso? Depende, es que cada tipo de, las ideas per se no son lo protegible. Tienen que tomar una forma mucho más concreta para poder ser protegible. Una idea en el aire no se va a proteger, sino que tiene que tomar la forma de una obra específica, de una invención específica, de un signo específico. Entonces ya dependiendo de cuál va a ser la materia que tú vas a proteger, entonces se selecciona el mejor mecanismo de protección. Sí hay algunas materias que pueden tener una dualidad en el mecanismo de protección. Por ejemplo, hay ciertos signos o ciertos diseños que tú los puedes proteger tanto como signo distintivo como diseño industrial, por ejemplo. Pero en la mayor parte de los casos va a tener una protección distinta. Una tecnología que sea un invento, eso tú lo vas a proteger por patentes. Un software que al final es un lenguaje, tú lo vas a proteger por derecho de autor. La forma de tú identificar tu empresa o tu producto, tú lo vas a proteger por una marca o por un nombre comercial. Entonces, dependiendo de esa materia y que amplía muchísimo más, denominaciones de orígenes, indicaciones geográficas, etcétera, dependiendo de qué tú estás tratando de proteger, entonces la propiedad intelectual dispone de distintos mecanismos y cada uno de esos mecanismos, por su parte, está sometido a requisitos, a reglas particulares, a procesos distintos de obtención, con plazos de protección distintos, en algunos casos plazos únicos, como el caso de las patentes, que es un plazo de al menos 20 años, en otros plazos que son renovables, como en el caso de las marcas, otros que son plazos vinculados directamente a la vida del autor más un tiempo adicional, como el caso de los derechos de autor. Entonces ya depende específicamente de qué se esté protegiendo. Y es interesante que tiene un componente cultural también que cada vez va tomando más peso. En una época en República Dominicana, por ejemplo, que una empresa se interesara en tener su marca, tenía mucho menos relevancia que lo está teniendo al día de hoy, porque las empresas se han dado cuenta de la importancia de proteger ese material intelectual de la empresa, que tiene un valor comercial importantísimo. Lo que vale de una empresa al día de hoy no es necesariamente la parte física, la planta física, los equipos. Muchas veces lo que vale es una marca, que es lo que crea vinculación con el público. Entonces ya esa conciencia se ha ido tomando y por eso hemos ido avanzando muchísimo. Todavía nos falta muchísimo que avanzar a nivel de esa conciencia, pero sí ya se siente un sistema mucho más fuerte con sus leyes vigentes, leyes que, aunque son del año 2000, son leyes a la altura de las legislaciones de cualquier lugar del mundo y que por lo tanto siguen teniendo mucha vigencia. Sí, eso es correcto. Y para que los televidentes podamos tener un poquito más de conocimiento, porque sabes que la propiedad intelectual todavía en la República Dominicana, aunque haya muchos conocimientos y se haya sabido manejar el tema en el mismo, porque se ve aplicado diariamente con las tantas empresas que contamos en la República Dominicana, pero ¿cuál sería el procedimiento lícito para una persona a la cual instala su empresa, quiere tener su marca, o sea, su patente, de su proyecto, de su, como me dices, no solamente de su planta física, sino también más del concepto en sí de la empresa? ¿Cuáles son los procesos lícitos que debe hacer? O sea, ¿dónde se tiene que dirigir? ¿Dónde la marca registrada? ¿Cuáles serían los procesos? Lo que pasa es que ahí vamos a lo mismo, es que depende de lo que se quiera proteger. El concepto de una empresa no necesariamente es protegible, al menos que estemos hablando de que esa empresa llegue a una invención. Pero tampoco todas las invenciones son protegibles. Las invenciones solamente son protegibles si tienen novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, que son los requisitos básicos. Y para eso se toma en cuenta el estado de la técnica en todo el mundo. Entonces no es tan fácil, por ejemplo, conseguir una patente. Y no debe serlo, porque al final de cuentas lo que crea una buena parte de la propiedad intelectual son restricciones a la libre competencia o a la libre entrada a los mercados. Entonces, cuando tú tienes una patente, lo que se crea es un monopolio en torno a tu invención. Un monopolio que desde el punto de vista económico nunca resulta positivo, porque monopolio desde el punto de vista económico lleva a un precio monopólico más elevado, pero es el precio de la innovación. Tú estás dispuesto como Estado a otorgar una patente porque tú tienes un nivel de innovación que tú quieres estimular y proteger. En el caso de las marcas es distinto y normalmente en República Dominicana, como todavía hay poco nivel de innovación para
para usar las patentes vienen muy vinculadas a intereses de extranjeros que son los que más solicitan patentes en el país. Pero una empresa, por ejemplo, que venga y se instale, inicialmente va a tener intereses puntuales en proteger su nombre comercial y en proteger sus marcas, que son las formas de identificar su establecimiento y sobre todo sus productos. Ahí pueden venir una serie de derechos accesorios que no son accesorios, sino que son también derechos de propiedad intelectual, pero que ya las empresas los van desarrollando en la medida en que tienen un mercado más evolucionado. Tú puedes tener un empaque o una forma del producto que te lleve a interesarte un diseño industrial o una marca tridimensional por la forma en que tú presentas tu producto, o tú tienes una serie de contenidos que tú generas como empresa que tú quieres protegerlos mediante el derecho de autor. Entonces, esa identificación de la empresa y del producto es el primer paso. Tú te identificas quién tú eres o quién es tu producto para que el consumidor te pueda identificar. Pero de ahí en adelante tú puedes seguir identificando y protegiendo una serie de valores agregados que son parte de cómo el consumidor actúa. Cuando tú vas a un establecimiento y tú estás acostumbrado a comprar una lata, que tú sabes cuál es la marca denominativa, pero tú sabes que esa lata es roja con verde, que tiene letras blancas de tal tamaño, ya tú llevas como consumidor el ejercicio de que no es solamente tú comprar la marca tal, sino la forma en que se ve la marca tal. Entonces, si tú pudieras como competidor tener esa misma lata, rojo con verde, con letras blancas del mismo tipo de tipografía, aunque tenga una denominación distinta, entonces se crea una situación de competencia desleal. Porque al final, quizás tú no estás usando la marca denominativa, pero tú estás usando la imagen del producto y eso lleva a que el consumidor se confunda respecto al origen de ese producto. Entonces, en la medida en que va evolucionando el mercado, en esa misma medida tú tienes mecanismos un poquito más complejos para proteger dependiendo de los intereses de la empresa y dependiendo, por supuesto, de la atención que le ponga a la empresa el tema. Muchas empresas se descuidan y lo aprenden de mala manera, tienen que pagar por el descuido en muchos casos, en otros casos son empresas que ya lo han aprendido hace mucho tiempo y que ya valoran muy claramente cómo tienen que proteger y lo que tienen que hacer para poder proteger ese material intelectual que es muchas veces el principal capital de su empresa. Ok, y en la parte de República Dominicana, comparada también con el escenario internacional, las patentes, la propiedad intelectual y todo lo mismo, ¿tiene el mismo sistema, el mismo concepto? Mira, el tema de la propiedad intelectual a nivel internacional no es un tema estandarizado en el sentido de que no todos los países tienen exactamente la misma legislación, pero sí tiene un nivel de uniformidad importante con criterios mínimos que se han establecido a través de acuerdos internacionales. Desde el Convenio de la Unión de París en el 1893 hasta mucho más recientemente en 1994 las negociaciones de ATIC que llevaron a que se establecieran esos estándares mínimos. Lo que pasa es que son eso, estándares mínimos. Entonces, cada estado tiene la potestad de legislar y otorgar más beneficios que lo que se tienen en ese estándar mínimo. Y hay una serie de flexibilidades que los estados lo usan para poder definir su política de innovación, que es un punto que a nosotros todavía nos falta afinar mucho, porque tomando en cuenta las consecuencias de la protección de la propiedad intelectual, hay que tener muy claro cuál es la política de innovación que se quiere tener para que la propiedad intelectual se convierta en un instrumento de desarrollo y de promoción comercial y no todo lo contrario, porque ahí estamos jugando con las reglas contrarias al mercado. Se supone que el mercado tú quieres que sea lo más libre posible, que haya la mayor cantidad de competidores, que se pueda llegar a una situación de competencia perfecta para que el precio alcance el precio mínimo, el nivel mínimo y que entonces tú tengas más consumidores con acceso. La propiedad intelectual cambia esa regla. Entonces, en la medida en que la cambia, porque restringe entrada de competidores en ciertos ámbitos, en esa medida, si tú no tienes una política de innovación clara de qué es lo que tú quieres proteger y qué es lo que tú tienes, lo que quieres estimular, se puede convertir en una traba comercial para muchas empresas. Entonces, a nivel legislativo, sí, están esos estándares. Lo que nos falta como país es lograr entender cómo traducir esos estándares en políticas reales que permitan que haya mayor innovación local y que no seamos solamente un instrumento de protección de las innovaciones de otros estados. Ok, bueno, muchísimas gracias, Laura, por habernos tocado de manera tan amplia el tema de la propiedad intelectual en la República Dominicana y también con el enfoque internacional. Bienvenida y muchas gracias por haber participado. Gracias, al contrario, el placer es mío. Tengo pocas ocasiones para hablar de temas jurídicos a nivel de los medios, así que te agradezco muchísimo
muchísimo la invitación. Ay, muchas gracias. Con todo el placer del mundo, me encantaría acompañarte en cualquier otro momento. Ay, sí, así será próximamente. Y también les queremos dejar dicho que sigan sintonizándonos por Telemicro Internacional, y ese tema de la propiedad intelectual espero que le hayan servido para enriquecer los conocimientos y más que todo estar al tanto de cómo movilizarse también en el sector empresarial en la República Dominicana. Pues muchísimas gracias. A ti, Jennifer. Y bendiciones a todos los televidentes. Será hasta la próxima.